sino que va a trabajar ahí en la residencia de Olivos. Ahora sí, Nazareno, gracias por estar con nosotros. ¿Qué ibas a decir? A ustedes. No, que veo al presidente Fernández dando este último discurso y lejos de ver al presidente de la República es más parecido al jefe de la Academia de Policía. La desconexión total que hay entre lo que hizo con lo que él dice que hizo. Pero bueno, comenzamos una nueva etapa, ¿no? Sí, sin dudas. A ver hacia adelante. ¿Qué estás viendo? Porque ya todos están hablando de lo que va a pasar en las calles. Yo todavía, Milei no dijo nada. ¿Qué crees que es lo que va a decir? Siendo vos también de origen libertario, ¿verdad, Nazareno? Sí, mi formación es liberal, tenemos algunas diferencias con el presidente Milei, pero por lo menos tenemos que tener claro que en esta nueva etapa tenemos que poner todos el hombro para ayudar. Esto no tiene que haber ningún tipo de dudas. Ahora bien, lo que viene lo podemos sintetizar en 4 conceptos. El primero, autoridad, poder, esta inflación y geopolítica. Y sobre todo esto va a girar lo que vamos a vivir en los próximos 6 meses, un año, tal vez por el resto del mandato, de acuerdo a cómo se hagan las cosas. Ajá. ¿Por qué digo autoridad? El nuevo presidente ha sido instituido por las normas que establece la Constitución Nacional, pero cuando empezamos a hilar finitos los números del resultado de la elección, Javier Milei ganó por el 40% de los votos habilitados para elegir presidente, cuando tenemos el 27% de la gente que no fue a votar o votó en blanco. Y para mí esto es importante, porque cuando las cosas eventualmente no transiten por el mejor momento, como es lo que esperamos que ocurra, por lo menos en esta etapa de acomodamiento de la economía, sí. Cuando protesten, no vamos a separar entre quienes votaron, quienes no votaron, cómo lo hicieron. La protesta después se unifica, vas a tener a los piqueteros de vuelta en la calle, al gordo mortero eventualmente con las piedras y a las cacerolas por otro lado. ¿Y ahí cómo ejerce? Entonces, a ver, vamos, vos dijiste primero el poder. A ver, ¿dónde se vería el ejercicio de poder de Milei con referencia a la calle, que es lo que más preocupa? Ese es el otro punto importante. Vos tenés una autoridad y poder. ¿Quién tiene el poder? Evidentemente el presidente de la República con una nueva cuota renovada. Tenés a Mauricio Macri, que acaba de cargarse a sus rivales inmediatos, como son Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, porque es una realidad, hay que decirlo. Quienes perdieron la elección dan lugar a que haya un antiguo liderazgo que tiene un lugar de preponderancia y que pone ministros. Sea el caso de Federico Sturzenegger, de Caputo, de Bullrich, de Petri. Y después tenemos a Cristina Kirchner, que también renovó su poder, que se acaba de cargar a Sergio Massa y que ella también tiene derecho a veto o a poner eventualmente gente, como lo ha hecho con el presidente de ambas cámaras. Entonces, para Nazareno, para pimponer un poquito, ¿vos estás diciendo que la líder de la oposición va a seguir siendo Cristina Fernández de Kirchner? Por lo menos va a tener el poder de designar quién va a ser ese líder, que eventualmente podría ser Axel Kicillof, pero en lo material ella está demostrando el ejercicio del poder. Le ha dicho quiénes van a gobernar las cámaras del Congreso y eventualmente ha vetado funcionarios. Hay casos como el de María Eugenia Talerico, todavía no está claro si fue el propio Milei que la vetó o fue un pedido de Cristina Fernández. Tenemos masistas que todavía no está claro si son masistas o son kirchneristas, como el caso de Labaña al frente del INDEC, la misma persona que vino de hacer un vergonzoso censo hace muy pocos meses. Y tenemos en el caso de Aduana a Mitchell, que no sabemos si va a formar parte del gabinete. A ver, por lo cual, esto es un piso donde todos ponen. Sí, Nazareno, en situaciones parecidas, Juntos por el Cambio, ¿qué es? ¿Es oposición o está acompañando al gobierno entonces? Ya no es. Ya no es, porque hoy lo que tenemos es un acuerdo atado con alambre de un sector del PRO, porque el radicalismo no participa y la coalición cívica tampoco. Ajá. Entonces, estamos en una reconfiguración del mapa político. Bien, bien. Nazareno, perdón, para comparar situaciones históricas, cuando asumió Macri, el peronismo le votó lo que pidió, ¿no? El kirchnerismo no, pero el resto del peronismo, más inclusive, le votaron el pago a los fondos buitre, lo dejaron tomar deuda. Bueno, después no resultó. Digo, la verdad que es una receta
que no resultó. Hoy la toma de deuda tiene que pasar por el Congreso, a diferencia de esa época. El peronismo, y después me dirás en cuánto se parte el peronismo, ¿le votará a Milei todo lo que pide o va a ser extremadamente selectivo, sintonía fina, o se va a parar a la vereda de frente y le va a decir no te voto nada? Hoy Milei es el campo de batalla de otras dos fuerzas y le van a aprobar todo lo que le convenga, sobre todo las medidas más antipáticas que ellos no quisieron tomar en el pasado. Sí. Por eso ahora quería pasar a la otra etapa de nuestra charla, que tiene que ver con la estanflación y la geopolítica. Claro. ¿Por qué? Nosotros, desde que el presidente fue electo, habló de dos cosas muy puntuales. Una eran las LELIQs, que las puso como prioridad, lo cual nosotros entendemos que no es así, y la otra es la estanflación. La estanflación que están programando en realidad es una consecuencia. Argentina tiene hace 20 años una elevada inflación y no crea un nuevo empleo desde el año 2011, con lo cual esto no es una novedad. Ahora, ¿el problema radica ahí o en otro lado? A nuestro criterio y como fuerza liberal, radica en que no tenemos trabajo ni crédito. Y para eso tenemos que encarar las cosas desde otro lugar, que es la prioridad hoy para el nuevo presidente debiera ser una nueva legislación laboral, sea que tiene los números en el Congreso, sea que salga por decreto de necesidad de urgencia o que se siente con los gremios más grandes y empiece a conversar sobre nuevos convenios colectivos de trabajo. Porque sin eso no arranca la maquinaria productiva. Pero, Nazareno, a ver, con referencia al tema, la prudencia que tuvo Javier Milei en el primer discurso, después de ganar, sumado al pragmatismo que está demostrando, de dejar gente de su riñón afuera para poner a lo que él dice los que son mejores en el cargo, ¿no te direccionan hacia una política de consenso que pueda llevar adelante? En principio sí, me pareció muy prudente el primer discurso. Después no tanto otras medidas, porque esto lo digo desde hace rato, con Javier Milei lo que hay que hacer es poner el volumen en serio y mirar qué es lo que hace. ¿Por qué? Dolarización, creo que ya con este nuevo acuerdo con el PRO, afuera. Eliminación del Banco Central, afuera. Bueno, las otras medidas que eran disputadas, como el tráfico de órganos, etcétera, está terminado. Sí. Ahora sí me preocupa que, habiendo sido diputado durante 2 años, no presentó un solo proyecto, y ahora que fue electo presidente, lo que más se destaca no son propuestas de él, es el plan de ajuste y de toma de crédito de Caputo, que esto se lo pone Macri, y el plan de modernización de Federico Sturzenegger. Con lo cual, a mí en los hechos me está mostrando que él llegó a presidente sin plan. ¿Que puede rectificar? Sí, absolutamente, por eso hay que apoyarlo. Y celebro que se haya juntado con gente que por lo menos tenía una visión de país y que tenía claro hacia dónde quería ir. Con lo cual, eso me da una tranquilidad. Ahora, tenemos que separar las cosas como son, porque si no podemos caer en la trampa de que ponemos esperanza donde por ahí no había plan. Hoy las cosas se van ordenando. Sí. Ahora bien, me preocupa el tema de la perspectiva, por eso les decía, las LELIQs no son prioridad, por eso no tiene sentido. Pero perdón, Nazareno, a ver, para Milei, para muchos economistas, bueno, para el propio Caputo, obviamente, hay que desatar esa bomba. ¿Por qué vos decís que no son prioridad con la pelota de guita que hay y que es lo que está generando, bueno, todo el descalabro económico? Primero, porque no podés tomar deuda en dólares para pagar una en pesos. Segundo, lo que nadie ha dicho durante todo este proceso, que lo que era el problema de la LELIQs, que ahora se puede hablar de pases, era que tenía una triple o 3 posibles soluciones. Una era un Bonex, otra era la hiperinflación, por eso también teníamos esa frase de que explote todo, que estalle, que se lleve puesto la casta, porque era un discurso para que le ocurriera a Alberto Fernández, no al nuevo presidente. Y digo una tercera solución, que es un crecimiento del 5 al 8% anual para ir deshaciendo esa pelota de pesos que se están debiendo. Entonces, es por eso que vuelvo al comienzo y les digo, miren, la solución está en poner en marcha el aparato productivo, primero a través de una nueva ley laboral, porque no nos olvidemos, si nosotros usamos la motosierra, ya tenemos la 9 de julio llena de gente sin trabajo, porque se les dice piqueteros, planeros, sí. No, pará. Primero son desempleados y después tenemos todos estos que van a quedar sin trabajo a través de esta reforma. Y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando
se hagan estos recortes es sobre la administración nacional. Y cuando hablamos de administración nacional tenemos que recordar que todos los ingresos que tiene el Estado argentino van, estos números muy globales, la mitad van para la nación, la mitad se coparticipa. Nazareno, de lo que va a la nación... Sí, perdón. No, me quedo con un dato tuyo, que es por qué para Javier Milei el gran problema o el primer problema a solucionar es un problema de los bancos, las LELIQ, y además para solucionar el problema de los bancos toma deuda en dólares, que vamos a pagar todos los argentinos, por supuesto, para solucionar el problema de los bancos que ¿Cuál sería el criterio además? Porque vos estás pagando en dólares, ¿cuál es el criterio para pagar esa deuda en pesos? Claro. Entonces, sí, lo que tenemos que darles es porque hay que cumplir con los compromisos asumidos, sí, pero hay que decirle, señor, pero la moneda que los asumiste, no va a ser obligatorio. Pero en la moneda que los asumiste, si vos tomaste compromiso en pesos, ¿para qué lo vas a pagar en dólares? ¿Quién le van a pedir pesos? Claro. Ahora, Nazareno, Milei arrancó diciendo no solo que no hay plata, esto ya lo hablamos, sino que además se puso un plazo, 18 meses, 2 años, y a partir de allí la Argentina empieza a estabilizarse. ¿Lo ves posible esto? Y en tal caso, ¿con qué medidas que son disímiles, o por lo menos en el ordenamiento cronológico, a lo que vos estás diciendo? Sí, pero nos están diciendo en las últimas horas que él no tiene presupuesto, que él va a reconducir el que tenía Alberto Fernández, con lo cual están asumiendo el poder sin presupuesto. Entonces no sabemos cuál va a ser la magnitud del recorte, tampoco sabemos a quiénes van a alcanzar, y cae de Maduro, ¿no? Que no es que lo va a pagar la casta, la vamos a pagar todos. La clase media fundamentalmente. Claro. Entonces, es importante que esta información esté a disposición de la gente. Por eso te decía, recordemos que de lo que recauda del Estado argentino, la mitad va a la nación, solamente el 10% va a empleo público, porque la mitad de ese presupuesto va a jubilaciones y planes. Y de lo que va al otro 50% es lo que se coparticipa, y sí las provincias... la mitad de su presupuesto va a contratos de empleo. Lo que pasa es que el recorte de gastos es empezar también es empezar de lo mínimo a lo máximo. Uno cuando recorta gastos en las casas, en la casa de uno, por lo general no empezás por lo más grande, porque lo más grande seguramente lo necesitas. Ahora, empezás por lo más chico. Tengo 2 celulares, bueno, me quedo con uno. Tengo 3 aplicaciones para ver películas, saco 2, me quedo con una. Y así sucesivamente. Tenés 2 autos y bueno, ahí es el gasto más grande. Vendo uno. Coincido, pero te voy a agregar un detalle que es donde estamos perdiendo, o solemos perder el foco. El problema económico argentino, más que económico, es político, y me atrevo a decir más, es geopolítico. La escala de nuestra economía hoy es del 0.3% del comercio mundial, cuando hace 50 años era del 3%. Entonces tenemos que volver a ocupar ese lugar. Para ocupar ese lugar vamos a tener 2 pilares. Uno de la economía, que ya sabemos cuál es el diagnóstico y que nos estamos olvidando de muchas cosas. Por ejemplo, que el déficit primario, lo que estamos gastando todos los días, es, ponele, 25.000 millones de dólares. Las provincias tienen un rojo anual de otros 25.000 millones más. Tenemos los vencimientos de deuda, tenemos de 25 a 30.000 millones de lo que son las LELIQs. Y tenemos que agregar un dato más que es fundamental para toda esta charla. Estamos diciendo que el país no produce, pero para producir necesitamos eliminar impuestos. Y para eliminar impuestos, cuando hagamos ese trabajo, que para ser igual de competitivos que Brasil, porque si no, no alcanza, tenemos que tener probablemente un rojo de 50.000 millones adicionales para poder terminar con esta gran pelota de impuestos, que son algo así como 160, de los cuales 12 te recaudan el 97%. Ajá. Entonces, reordenando la matriz tributaria, permitiendo que alguien pueda animarse a abrir un kiosco, contratar gente, tener una carga impositiva coherente, ahí vamos a empezar a resolver lo que es el crecimiento, y de esa manera, con ese crecimiento, terminar con el problema de las leyes. Claro, el problema... sí, perdón, dale, terminá y te digo algo. Para terminar con ese problema, necesitamos la otra pata, que es la geopolítica. Por eso hacía mención del comercio global, la Argentina. Nosotros hace rato no tenemos política exterior.
Ahora no sé qué es lo que vamos a tener como política exterior, porque también me hace ruido que el presidente de la República apenas hace un viaje a Washington, se reúne con el asesor para Seguridad Nacional, Jake Sullivan, con el secretario para Asuntos Hemisféricos, Brian Nichols, con el asesor para América Latina, Juan González, y del otro lado tenemos al presidente, que fue con el ministro de Economía, no fue el canciller, y contraparte al asesor de Seguridad Nacional no fue el nuevo jefe de la AFI. Por lo cual me parece que esa charla hubo puntos que no tuvo en común. Ahora bien, fue una charla para conocerse, sí, porque también debemos decir que tenemos un Milei que aparecía en los medios con una motosierra, que tenía algunos arranques. Sí, fueron a limpiar un poco la cara y la imagen de todo lo que se mostraba en los programas de televisión, del caricaturesco Milei al presidente electo que quiere hacer las cosas en serio. Un poco fue ese el objetivo del viaje. Correcto. Pero ¿qué pasa? Para tener los recursos que estamos saliendo a pedir, del otro lado nos van a decir, pero ¿y ustedes cómo participan en este juego? ¿Cuál es su rol? Porque del otro lado van a esperar que hablemos de Antártida, de la pesca ilegal en el mar continental, del 5G, de las bases militares chinas en nuestro país, de la compra de ahora de los aviones F-16 para controlar el espacio aéreo en el norte del país, que tenemos 3 semanas para responder a la oferta americana. Tenemos que controlar la hidrovía, porque además de ser la principal autopista de comercio de nuestro país, también es la principal vía del narcotráfico, porque el narcotráfico, combatirlo no es encontrar autos abandonados en las rutas nacionales, El narcotráfico pasa por otro lado, no nos hagamos los distraídos. No, está claro. Para esta generación. Bueno, es la